en lo que ya se nos activa todo. Muy bien. Como les dije, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestra clase de hoy sobre la Revolución Francesa y en este momento vamos a ver un video. Prestemos atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro, ¿no os parece? Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. De un decreto que establecía los derechos. En este video observábamos, ¿verdad?, que se establecieron los derechos de los ciudadanos, ¿verdad?, o los derechos del hombre. En ese tiempo se refiere cuando dice derechos del hombre se refiere de forma universal, hombre o mujer, ¿verdad?, pero solo hace mención del hombre, pero son los derechos humanos que normalmente nosotros ya conocemos, ¿verdad?, que todo aquel que es un humano adquiere derechos. Nosotros acá ahorita vamos a proyectar, la verdad, las ideas principales que se extraen de este video. Me pareció muy interesante el video porque en un tiempo corto usted puede entender algunos aspectos importantes y sobre todo gráficamente, ¿verdad? Entonces, las ideas principales respecto a este video son las siguientes. Uno, que ahí mencionaba que la Revolución Francesa es uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. O sea, a nivel mundial, uno de los acontecimientos con mayor trascendencia es esta. Segunda idea importante, que marcó el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea es la edad que actualmente nosotros vivimos. Si a usted le preguntan en qué edad vivimos, en la Edad Contemporánea. Ahora, la edad contemporánea lleva muchos años, ¿verdad? No es que sea a partir del año 2000, no, sino que tiene muchísimos años atrás sus inicios.
Luego tenemos que marcó el mayor cambio social, político en el mundo. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que creó un cambio en las sociedades, en la separación de la pirámide que usted observaba ahí, ¿verdad? Nosotros hemos visto las pirámides y cómo están divididas, ¿verdad? Y eso marcó un cambio. Políticamente también, porque dejaron de tener posesión algunos personajes importantes. Otra de las ideas principales dentro del video que observábamos, justo nos cambió, muy bien, es que el rey Luis XVI tenía el poder absoluto. Eso lo vimos en clases anteriores, ¿se acuerda? Con el absolutismo, en donde comprendimos y entendimos que ellos tenían el poder total, o sea, ellos no esperaban opiniones de nadie más, sino que automáticamente ellos decidían. Otra característica principal es que el pueblo, la burguesía, abogados, artesanos y campesinos pagaban impuestos. Eran los únicos que pagaban impuestos. Ninguna otra persona, ni el rey, ni sus allegados, ¿verdad? La gente con mayor dinero o la gente apoderada, ellos no pagaban impuestos, sino eran los que tenían más necesidad, los que pagaban impuestos. Otra era que los campesinos, después de que empezaron a observar, a darse cuenta que ellos pagaban impuestos, que ellos eran los que más sufrían, entraron en una crisis, ¿verdad? Hubo una crisis, de la crisis agrícola que específicamente establecen donde la cosecha no dio como normalmente daba y eso generó una pobreza, ¿verdad? Hambruna, es decir, la gente no tenía para comer. Entonces los campesinos se rebelaron contra los nobles, ¿verdad? Y la nobleza empezó a recibir los embates o como la fuerza del pueblo, ¿verdad? Que era bastante, porque era más la gente que sufría que la que tenía opciones. Vamos a continuar. Y luego tenemos acá otra de las ideas importantes, es que los campesinos lucharon por la libertad, igualdad y la fraternidad. Libertad, libertad para todo, ¿verdad? O sea, libertad de cultivo, libertad de dar sus opiniones, su manera de pensar, lo que les gustaba o les disgustaba. Igualdad, porque tanto los reyes como los nobles debían de pagar de igual manera sus impuestos, así como ellos lo hacían. Incluso se supone que los que tienen menos ingresos deben pagar un impuesto minoritario en algún momento, ¿verdad? Entonces ellos buscaban igualdad, incluso igualdad de trato, ¿verdad? O sea, que ellos tuvieran derecho a acceder a ciertos empleos, ¿verdad? Que no se les permitían simplemente por ser parte de la burguesía o por no pertenecer a la nobleza. Y fraternidad, ¿qué es fraternidad, verdad? O sea, es el acuerparnos todos juntos, ¿verdad? El abrazarnos, ¿verdad? El ser parte de una misma nación, porque al final eso es lo que nos identifica. La otra es que se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que era lo que les mencionaba. Eso es trascendental, porque gracias a esta revolución es que nosotros podemos, ¿verdad?, ahora disfrutar de los derechos que tenemos. Ahora, claro está, ¿verdad?, en que se han desglosado muchos derechos, derechos del niño, derechos del adolescente, de la mujer, del trabajador, pero esta fue la primera, y con esta primera fue que nosotros obtuvimos, ¿verdad?, ese beneficio. Y luego tenemos que el rey y su esposa fueron decapitados. Este es un resultado realmente muy fuerte, ¿verdad? Porque ellos eran los que sometían al pueblo. Y la gente se rebeló, se cansó tanto de esto, que al final optaron por matar al rey y a su esposa. Ahí dice decapitados, y ¿cuál era lo que usaban? La guillotina. Recuerdo que eso creo que alguna vez se los expliqué en clase, ¿verdad? De cómo era la guillotina, que era una como tablita así, ¿verdad? Apareció en el video, en donde tiene, haga de cuenta como que si fuese un cuchillo, ¿verdad? Y solo tenía la forma de la cabeza de la persona, y ahí las colocaban y así eran decapitados. O sea, la forma más triste de morir, pero porque ellos se aprovecharon a la necesidad de la gente pobre. Vamos a prácticamente verificar que esas son las características de la Revolución Francesa y que son los puntos trascendentales que yo necesitaba que usted
tuviera. Esta es una conclusión de lo que usted vio en el video. O sea, prácticamente todo lo que está en el video es importante, pero esto es lo que a mí ahí sí que necesito que usted tenga y que resalte porque son los puntos importantes de la Revolución Francesa.